Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera que me dijeras si ya viste la temporada 2 de Sweet Tooth, El Niño Siervo. Sentirse diferente a los demás puede ser una experiencia desafiante y solitaria. Es fácil notarse fuera de lugar cuando no encajas con las normas y expectativas sociales, pero esto puede llevar a la ansiedad y a la depresión, dos de los grandes males de nuestros tiempos en la actualidad. A pesar de estar rodeados en las redes sociales, nos sentimos más solos que nunca. Las dificultades que enfrenta un individuo que se siente diferente pueden manifestarse en muchas áreas de su vida. Si nadie nos acepta como somos, la soledad, la alienación y el aislamiento no tardan en llamar a nuestra puerta. Nos sentimos marginados e incomprendidos. El animal social que habita en nuestro interior se confunde y desorienta. Sin embargo, ser diferente también puede ser una oportunidad para crecer y aprender a aceptarse a uno mismo. Aceptar nuestras diferencias y encontrar nuestro lugar en el mundo puede ser un proceso desafiante, pero también puede ser extremadamente gratificante. En última instancia, lo que importa es aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos y encontrar a quienes sean capaces de hacerlo también. La primera temporada de Sweet Tooth, El Niño Siervo, basada en los cómics de DC de Jeff Lemire, abordó de manera consciente todo esto. En 2021 recibimos con sorpresa y satisfacción la primera temporada de Sweet Tooth, El Niño Siervo, una adaptación con la que parecía que no íbamos a engancharnos, pero resultó ser adictiva y bien realizada, tanto a nivel de guión como de producción. Su joven protagonista, Christian Convery, hizo que nos encandiláramos de su personaje Gus, aunque este regreso no cuenta con el valor añadido de la sorpresa ni es tan brillante, pero aún así sigue siendo un disfrute, además de ser más fiel a la obra original por los tonos oscuros con los que se nos presenta. En esta segunda temporada, cuando se cierne otra oleada de la plaga, Gus y su banda de híbridos como él caen en manos del general Abbott y de los últimos hombres. Abbott busca una cura para consolidar su poder y usa a los niños como conejillos de indias para los experimentos del Dr. Adi Singh, un preso que lucha contra el reloj para salvar la vida de su esposa Rani, que está infectada. Gus accede a ayudar al Dr. Singh para proteger a sus amigos y emprende un oscuro viaje de introspección para averiguar su origen y el papel que desempeñó su madre, Pajarita, en los hechos que llevaron al gran infortunio. Por otro lado, fuera de la reserva, Tommy Shepard y Amy Eden se unen para liberar a los híbridos, pero cuando se destapan los secretos de Shepard, su alianza se pone a prueba. Mientras las revelaciones del pasado amenazan con impedir la redención en el presente, Gus y su nueva familia se ven enfrentados a Abbott y las fuerzas malignas que quieren erradicarlos de una vez por todas. La segunda temporada de Sweet Tooth, El Niño Siervo, se desarrolla desde múltiples perspectivas, tal y como sucediera con la primera temporada, con un narrador que sirve para presentarnos los momentos más importantes, aunque de nuevo el eje alrededor del cual se mueve la narrativa son los niños, en concreto Gus y sus amigos. Cierto es que amplía mucho la historia, dando más peso a las tramas y personajes secundarios, lo que permite que se conozcan mejor los lazos familiares y amistades. La resiliencia de los niños para seguir hacia adelante es lo que deben hacer también los adultos que los aman. A pesar de tratar temas más oscuros, la serie se las arregla para mantener una sensación de optimismo que parece real en todo momento. Al igual que la primera temporada, se aprecian esos contrastes entre los momentos tiernos y humorísticos, los momentos más siniestros y crudos. En cada capítulo de la temporada 2 de Sweet Tooth se mezcla presente y pasado para encaminar lo que viene y ayudarnos a entender
los misterios que guardan. Y aunque algunos de esos flashbacks pueden resultar innecesarios, en su mayoría nos ayudan a comprender, por ejemplo, qué motiva a ciertos personajes o cómo han terminado de cierta forma en la actualidad. Christian Convery como Gus ya demostró que era capaz de sacar adelante un personaje complicado, plasmando en pantalla la vulnerabilidad e inocencia de este niño híbrido. Y en esta segunda temporada, Nonso Anozie como Tommy Jepper agrega un nivel de complejidad a su personaje, completándose un magnífico trío con gran química gracias a Stefania LaVie Owen como Bear. Otro personaje que destaca, una adolescente luchadora que está lista para arriesgarlo todo. Dania Ramírez nos ofrece una actuación más emocionalmente conmovedora como Amy Eden, una madre decidida a salvar a todos sus cachorros de los hombres de Abbott. Por su parte, Adele Akhtar y Alisa Bellani, quienes dan vida al Dr. Adi Singh y su esposa Rani, respectivamente, son encargados de dejarnos algunas preguntas moralmente desafiantes, mostrando lo mejor y lo peor de la humanidad. Sweet Tooth ya tenía una base visual sobre la que trabajar y ahora incrementa este apartado a medida que se expande su elenco híbrido, teniendo todos los jóvenes actores sus rasgos característicos, con prótesis incluida, con vestuarios propios y ofreciendo algunos momentos impactantes. Tanto personaje casi ha hecho que sea obligatorio el uso de efectos especiales, pero a pesar de chocar en ocasiones estos efectos especiales que involucraron a todos los niños híbridos, la fotografía sigue siendo visualmente atractiva. Aunque en esta segunda temporada no tengamos tantas escenas al aire libre para disfrutar de impresionantes paisajes como en su primera remesa de capítulos. Toda la parte no generada con los efectos especiales hace que desde vestuario, paisajes y detalles se refuerce la sensación de realismo a pesar de lo ficticio de lo que vemos, haciendo que la serie sea inmersiva para el espectador, en especial cuando vemos a los niños involucrados en escenas que tienen objetos y seres con los que interactuar. Se respira en todo momento una magia especial que en ocasiones es complicado conseguir con una pantalla verde, casando a la perfección los efectos digitales con los personajes animatrónicos y los actores reales, con un gran nivel de detalle para plasmar un mundo tan encantador como aterrador. A pesar de tener sus momentos de bajón en los que el guión se pronuncia algo más lento o pausado y de escenas que resultan obvias, en general engancha y convence, de manera que no son defectos realmente relevantes. La forma en la que tratan en esta nueva temporada temas como la muerte, la pérdida, la confianza, el amor o el sacrificio se aprecian de buena gana y quedan bien reflejados en la personalidad, comportamiento y evolución de los personajes. Vemos que a diferencia de otros, este relato contado en forma de cuento no tiene siempre tonos blancos o negros, sino que está envuelto de grises morales con los que debatir ampliamente. La serie obtuvo excelentes clasificaciones, contando con un 94% por parte de la crítica y un 77% por parte de la audiencia en el sitio oficial Rotten Tomatoes. Aunque en la primera temporada les fue mejor, ya que contó con un 97% por parte de la crítica y un 87% por parte de la audiencia, no dejan de ser buenas calificaciones. En general, ya sabíamos por la primera temporada que Sweet Tooth, el niño ciervo, era lo suficientemente diferente del resto de las series de este género como para destacar por méritos propios. Y aunque esta segunda temporada no sea tan brillante, consigue de nuevo atraparnos con historias conmovedoras y emocionantes y su tono más deprimente y oscuro que resulta perfecto para plasmar un futuro tan lúgubre y distópico. Creo también que esta temporada 2 tiene todos los ingredientes para ser una de las series imprescindibles y no solo del catálogo de Netflix. Pese a no ser perfecta, esta nueva temporada ha resultado ser tan emotiva e interesante como la anterior, e incluso llegando a más, ampliando sus horizontes. Ha sabido continuar de forma inteligente
una trama que mezcla drama y fantasía, encajando luces y sombras en un mundo post-apocalíptico. Un universo con muchas posibilidades, un guión cuidado, personajes bien desarrollados y una ambientación excelente. Es simplemente una maravilla visual con mucho que ofrecer y que engancha con cada capítulo, dejando al espectador con ganas de ver mucho más de las aventuras de Gus y sus amigos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta temporada y si comparamos la primera temporada y la segunda temporada, ¿cuál de las dos es tu preferida? Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando suba nuevos videos y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!